Ya hemos declarado que las cadenas están rotas, que las trampas que puso el enemigo, que el lazo del cazador también ahora está cortado. Por tanto, eres libre. Somos libres. Somos libres. Por eso dale gracias, dale gracias. Dale gracias. Porque en la gratitud opera el Espíritu de Dios. En la gratitud opera el Espíritu de Dios. Dar un aplauso al Espíritu de Dios. Seamos gratos a Él. Somos gratos al Señor. Más fuerte es para Jesús. Y es para Él que te abran las manos. Y es para Jesús que te abran las manos. ¿Cuántas veces lo hacemos para los deportistas o los artistas? Jesús es nuestro libertador. Jesús es nuestra paz. Nuestro bendito Salvador, nuestro Señor. ¿Cómo no agradecerle con todo nuestro ser? Gracias, Padre. Nos encomendamos a ti ahora para que sea tu palabra la que salga y llegue a nuestros corazones. Palabra del cielo, pan del cielo que necesitamos. Pan del cielo. Repite, pan del cielo. Pan del cielo. Es lo que necesitamos. Por tanto lo recibimos. Por tanto lo recibimos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Toma tu asiento. Esto que hicimos ahora debería ser normal y habitual en los hijos de Dios, no solamente académicos. Los problemas, situaciones que se pueden presentar hogareñas o familiares o como sea, no se van dialogando con el diablo. No se van dialogando. Se van, el diablo lo único que conoce es la orden de irse. Porque eso que dice que hay que resistirlo. Someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. No dice conversa con él, trata de ponerte de acuerdo, trata de ver si te entiende. No existe eso. Por eso es tanto cristiano, llamado cristiano, viviendo en derrota. Porque no ha entendido, o no ha querido entender, que vivimos en un mundo espiritual, así como vivimos en un mundo físico material. Cuando no entendemos eso, estamos en serio riesgo de que todo lo que hemos orado contra todo lo que hemos orado ahora venga a nuestras vidas. ¿Y qué va a traer? Opresión, turbación de espíritu, aflicción, todo lo que representa la negatividad es lo que va a traer, porque no entendemos o no quisimos entender que no se le puede tolerar, porque lo que vos toleres, lo que yo tolere, eso es lo que me va a gobernar. Entonces, el Espíritu de Dios está en mí. El Espíritu de Dios me va a decir cómo hacerlo, cuándo hacerlo y de qué manera hacerlo. Tal como lo vemos en la palabra, acá que somos la expresión de la palabra de Dios o no. Por tanto, a lo largo de los años uno ha visto tanto cristiano viviendo en derrota, un espíritu de derrota. Y el tema de hoy es en qué consiste lo que conocemos como iglesia, y será extender, cuando el Señor lo permita, en lo que llamamos, vamos a entrar en el otro año, con qué tipo de conciencia,
¿Cuál es realmente nuestra conciencia acerca de la iglesia, la famosa iglesia? Con toda esa frase que he dicho miles de veces, ¿no? Vamos, hay que ir a la iglesia, vamos a la iglesia. No está en la Biblia. La usamos porque, como tantas otras frases, se usa. Y bueno, hay que ir a la iglesia. Ya se sabe lo que quiere decir, pero no está en la palabra. Por lo menos con ese criterio, con ese concepto. Como tampoco está la palabra, como dijimos el otro día, imagínense a José y María, padres de, digamos, terrenales de Jesús. Allí en el pesebre, en el establo, organizan un bailón. Una mesa con sidra, con vino, vamos a celebrar. Nació Jesús, vamos a celebrar. Y a las 3 de la mañana no saben para dónde van a agarrar. ¿Se imagina José y María haciendo eso? ¿Se imagina José y María haciendo un asadito para celebrar que nació el hijo? Y se mandan un dancing hasta que el cuerpo no le da más. Ese es el mismo concepto errado y equivocado que también se tiene sobre lo que es la iglesia del Señor, no la iglesia vacía seca, la iglesia del Señor. Entonces, una de las peores cosas que nosotros podemos pensar y erradamente es que Dios funciona y opera, trabaja como nosotros en la parte natural humana. Eso no sucederá, ni sucede, ni sucederá nunca. Nosotros tenemos un plan A, un plan B, un plan C, por la duda de que Dios no intervenga. Por si acaso. Ahora, en lo natural no hay nada malo con tener algunas alternativas a un proyecto que estamos realizando o alguna cosa que vamos a estar emprendiendo. En lo natural podemos tener, pero sepamos que igual que nosotros podemos tener plan A, B y C, Dios no opera como nosotros, ni funciona como nosotros quisiéramos. Por eso he dicho tantas veces, cuando oramos, nosotros casi que queremos bajar al Señor del trono y que venga a cumplir nuestros deseos, que venga a realizar nuestros anhelos. Y no es así. Él dice que nosotros fuimos creados, dice la palabra de Dios en Efesios, en Colosenses, fuimos creados para la gloria de Él. No Él fue creado para la gloria nuestra. Y por ahí viene ese concepto errado de qué cosa o de qué consiste la iglesia. Concepto completamente obtuso, errado, que se ha llevado puesta a cantidad infinita de vidas fuera del camino de Dios. Es porque hay un concepto errado que justamente la gente, o el llamado cristiano, no entiende cuál es su posición dentro de lo que el Señor llamó su iglesia. Y al no entenderlo, comienza a caminar por un camino paralelo, pero completamente diferente al llamado camino de Dios. Por eso hay muchas frases trilladísimas, pero que no están en la palabra. Y si están mal interpretadas, mal o incorrectamente usadas. Los caminos de Dios. Jesús dijo que son sus caminos, no los nuestros. Jesús dijo de Él mismo, yo soy el camino, no son ustedes el camino. Yo no los tengo que seguir a ustedes, ustedes me tienen que seguir a mí. Ahora vamos a entrar, si el Señor no viene antes, si Dios lo permite, al año calendario 2023. ¿Cómo vamos a entrar? Dios habló el día pasado, la semana pasada o esta semana, acerca de que lo que tengamos aquí, si no baja aquí, se va a transformar en una repetición del año 2022. Entonces, yo quiero presentarte con la ayuda del Señor a la verdadera iglesia a la cual de verdad pertenecemos. Y es esa iglesia del Señor a la cual no se le señala, no se le juzga, no se le critica, no se le pasa factura.
Eso en todo caso es a la iglesia humana, natural, compuesta por cosas naturales. Pero la iglesia del Señor, no admite que se le pase factura, que se le critique o que se le juzgue sin riesgo de sufrir alguna cuestión. Entonces, yo quiero presentarte a la verdadera iglesia para que definitivamente vos te ubiques en ella. ¿Para qué? Para que sepas sobre qué base Dios estableció su iglesia. Y te vas a dar cuenta que no está establecida de ninguna manera sobre la forma en que nosotros miramos, medimos a la iglesia. En primer lugar, en Hechos capítulo 20, verso 28, nos dice cómo es la iglesia, de qué está compuesta la iglesia y de quién es la que Él viene a buscar. ¿Él viene a buscar a su iglesia, sí o no? Bien. Por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar o pastorear la iglesia de quién? Señor. La cual Él ganó por su propia sangre. ¿De quién es la iglesia? Por eso, te quiero decir algo más. La iglesia no es nuestra. La iglesia no es nuestra. Las vidas, las personas que se te han confiado para que tú las cuides, las pastorees, son de Él. No son tuyas ni mías. No son propiedad nuestra porque nosotros las ganamos para Cristo, porque estamos trabajando con ellas, las estamos cuidando o discipulando. Son de Él. Entonces, cuidado con apropiarse de lo que no es nuestro. Es la iglesia del Señor, la que Él ganó con su propia sangre. No es un precio cualquiera. Entonces, ubiquémonos. Nosotros somos parte de esa iglesia. Somos parte de esa iglesia que Él ganó. Le ganó al enemigo. El enemigo tenía opresión sobre toda la iglesia del Señor en todo el planeta. Jesús viene en tiempo, como vimos el otro día. Dios lo envía. Él nace. Luego crece, desarrolla su ministerio, muere y al resucitar compra a la iglesia. Baja a los infiernos, arrebata la llave y el poder de la muerte y declara que consumado es la victoria, ya está completamente ganada. La ganó con su propia sangre. Pero su obra todavía continúa. Entonces, Jesús acá no dice que compró un edificio. Jesús no dice acá que compró una religión. Jesús dice que compró a su iglesia. Por eso ese llamar voy a la iglesia o esta es la iglesia tal o no existe. No existe. Lo que existe es esto, la iglesia en todo el planeta. Y ahora vamos a ver de quién está compuesta. Apocalipsis 7, 9, 12. Vamos a ver quién es la iglesia. ¿Te quieres saber quién es la iglesia? ¿Quiere o no quiere saber? Bueno, lea con atención. Dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. De toda nación, tribu, pueblo, lengua, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y los ancianos y de los 4 seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿De quién está compuesta la iglesia? De toda persona que ha aceptado a Cristo Jesús
de toda tribu, pueblo, nación, lengua, de todo el contexto mundial, desde el momento de que se aceptó a Jesús hasta este momento, y los que se van a ir convirtiendo al Señor. De eso está compuesta. Y ahí, en el final, allá está diciendo, cuando estamos con Él, dice, la multitud de seres salvados por la sangre preciosa de Jesús, vivimos y viviremos permanentemente, ahora sí, sin interrupciones, en la presencia del Señor. Esta es la verdadera iglesia, de la que tú y yo acá en la tierra formamos parte, para estar luego en esa celebración. ¿Y qué hay en esa celebración? Dice que ellos estaban vestidos de ropas blancas, que significa la justificación por la sangre de Jesús por medio de la fe. Dice que ellos tenían palmas en sus manos. Era como se hacía en aquella época, los vencedores de una batalla que venían de haber conquistado, entraban bajo palmas. Jesús entra a Jerusalén, ¿se acuerdan? Por un camino que le habían hecho con hojas de palma tiradas, y por ahí pasaba el burrito donde Jesús iba. Eso es lo que está representando una iglesia victoriosa, una iglesia victoriosa, una iglesia en la que se va a celebrar. ¿Y qué más hay en ese relato? Adoración. Adoración. La verdadera iglesia del Señor es una iglesia que vive acá en la tierra ya con un corazón de adoración. No espera llegar a su presencia para adorar, porque si llegamos allá esperando adorar allá, nos vamos a sentir muy incómodos, no vamos a poder. Porque ahí hay los seres celestiales creados por el Señor, ángeles, arcángeles, querubines, serafines, seres de la jerarquía espiritual de Dios, van a estar en una adoración excelsa como están ahora, sublime, porque ellos ya están definitivamente siempre en la presencia del Señor. Y luego nosotros, dice, lo que hemos sido salvos durante todas estas generaciones, en un momento vamos a irnos con el Señor y vamos a estar haciendo exactamente lo mismo, pero ya no con esta mente humana natural, calculista, metódica o egoísta. No, vamos a ser transformados. Si estamos aquí ahora y viniera el Señor, dice que en un abrir y cerrar de ojos nuestro cuerpo será transformado. No vamos a tener este cuerpo de carne porque no pasaríamos ni del techo, sino que nos va a transformar. Es una transformación increíble. Fue lo que le pasó a Jesús cuando resucita, podía atravesar paredes. Esa transformación dice que nuestro ser ya no va a estar atado al tiempo, al espacio o a la materia, no va a haber limitaciones. Y allí vamos a estar en esa fiesta con el Señor. De ese tipo de gente se va a componer la iglesia verdadera. Y te lo voy a repetir, la iglesia verdadera, porque está la falsa. Entonces la iglesia no es un invento que tuvo que hacer el Señor para tapar lo que pasó con el pecado, ya estaba, porque la iglesia del Señor es una iglesia de adoración. Por tanto, la adoración que era en el cielo estaba en la tierra, pero la fue perturbada por el pecado hasta el día de hoy. Lo que Dios va a hacer es restaurar. Y no esa adoración que cantamos una canción, lloramos un poquito, nos enternecemos un poquito y después seguimos en la misma historia. No es ese tipo de adoración. Es una adoración porque vamos a estar frente al Salvador por siempre. Amén. Sin más tentaciones, sin más lucha contra el pecado, sin más nada de enfermedad, sin más dolencias, sin más preocupaciones. Él va a ser algo que no hay manera de expresarlo con palabra humana. Pero esa es la iglesia en la que nos tenemos que meter ahora mientras estamos acá en la tierra. Una iglesia que todo es cuestionable, todo es criticable, todo genera controversia, malos entendidos. ¿Te crees que esa es la iglesia que el Señor viene a buscar? Yo te voy a decir por la palabra que esa no es la iglesia que el Señor viene a buscar. En 1 Corintios, capítulo 11, versos 18 y 19, mira lo que dice la palabra. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, no dice en la iglesia, sino que en este momento no estamos reunidos en la iglesia, no estamos reunidos como
el diseño de Dios como iglesia. Hay una diferencia de estar reunidos como iglesia, constituidos como un solo cuerpo, con Cristo como cabeza. Pero ¿qué pasaba? Miren qué pasaba en la iglesia ya en aquel tiempo. El apóstol Pablo decía, le llegó un WhatsApp, algún chisme, ¿no? ¿Cómo se dice esta otra palabrita que no estamos en pantalla, no podemos? Oigo que hay entre vosotros... la flauta. Yo pensé que... Bueno. Y en parte, dice Pablo, lo creo. O sea que no estaba muy convencido del tema, pero sabía que existía. 19. Porque es preciso, un mal necesario, que entre vosotros haya disensiones, para que se haga manifiesto entre ustedes los que son aprobados contra los que no son aprobados. Por eso digo, están los verdaderos y están los falsos. Y los falsos no se van a poder esconder jamás, ¿no?, de la presencia reveladora del Espíritu Santo. El que lleva una doble vida, una vida acá y otra vida afuera, va a quedar expuesto. Todo el que tiene adentro espíritu de división, que yo he conocido muchísimo, tanto dentro de aquí como fuera de aquí, hoy están hechos bolsa. Algunos ya están destruidos, otros ya se fueron al otro lado. No se te ocurra meter cuña para dividir la iglesia del Señor, no se te ocurre. No es nada saludable y menos aconsejable. Ya pasaba en aquel tiempo, pero dice que era necesario para saber, el Señor pasa la zaranda, ¿no?, quién es el verdadero y quién es el falso. Por eso la iglesia del Señor tenemos que tener el concepto correcto. ¿Qué significa la iglesia? Yo no pertenezco a ninguna iglesia, no sé vos, pero yo no pertenezco a ninguna iglesia, a ninguna, ni quiero. Pero pastor, usted es el pastor de la iglesia. No, yo soy el pastor de una congregación que me puso el Señor. Tampoco me puse acá porque yo tampoco quería venir para acá, ni para acá ni para ningún lado, y mucho menos pastorear. Solo obedecía el llamado, con un pequeño ayúdalo, pero andá. Entonces, la iglesia del Señor es otra cosa, porque según el concepto que tengamos de la iglesia del Señor, adentro de nosotros es como vamos a vivir allá afuera y cómo nos vamos a preparar en este tiempo antes que el Señor venga a buscar a su iglesia. Según el concepto, si es correcto, vas a andar en el temor de Dios, aunque tengas errores y algunas cosas, vas a andar en santidad, vas a procurar agradar al Padre en todos los hechos de tu vida allá afuera. Cuando cometemos un pecado, nos arrepentimos, el Espíritu de Dios nos vuelve sensible y de inmediato pedimos perdón y seguimos adelante. Ese es el que es verdadero. Ese es el que es verdadero. El otro se va a dejar seguir engañando y va a ser partícipe de los engaños, de los malos entendidos, de los chismes, de la murmuración, de la crítica, de la calumnia. Ese es el falso. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí. Ahora, según Efesios 3:10, la iglesia verdadera tiene un lugar y una tarea para cumplir. Decir, tengo un lugar y tengo una tarea para cumplir. Mirá quién se lo está diciendo, que no es a mí. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Anda a predicar el evangelio. Anda a predicar el evangelio. ¿Le está hablando de esta iglesia? Para que la multiforme sabiduría de Dios manifestada en nosotros, su iglesia, sea dada a conocer ¿a quién? A los principados y potestades en los lugares celestiales, que fue lo que estuvimos haciendo recién durante media hora. Eso. Actuando como iglesia, tomando autoridad y anunciando el poder de Dios y la derrota del enemigo en guerra espiritual. Eso fue lo que estuvimos haciendo durante media hora. La iglesia
está puesta en la tierra para anunciar la victoria de Jesucristo y la derrota del enemigo. Ese es el lugar, eso es lo que nos corresponde, de eso tenemos que estar ocupados. Ahí tiene que estar nuestra mente. Sobre ese punto crecer, madurar y avanzar. 11. Conforme al propósito. ¿Qué propósito? Que viene de la eternidad. Es un propósito eterno, no es un propósito improvisado, no es un propósito para salir del momento, no, es un propósito ya que viene de la eternidad, que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. La iglesia tiene su lugar en la tierra y tiene una tarea para cumplir. Nuestra tarea, Jesús la declaró en un término genérico en Mateo capítulo 28. Una vez que nos entregamos a Él, dice, id, vayan. No dice vengan, dice vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y luego dice, enseñándoles todas estas cosas que yo les enseñé a ustedes. O sea que te pasa de ser uno que fuiste ganado para Cristo a ser un ganador de alma y a ser un discipulador. Esa es la tarea que te encargó el Señor a vos y a mí. ¿Te está entendiendo lo que estoy diciendo o no entiende nada? Sí. Entonces deje de cuestionar, deje de criticar a la iglesia, deje de señalar a la iglesia, deje de meterse donde no debe. Se está metiendo con la esposa del Señor, dice la iglesia. El Señor dice que es su esposa, ¿no? Meta a criticar, meta a señalar defectos, y en ese momento viene el Señor. ¿Crees que te vas con Él? ¿Crees que el Señor se va a llevar a alguien que se vuelve enemigo de su iglesia? Guarda tu lengua del mal y tu boca de hablar engaño, dice el proverbio. Eso es salud física, espiritual y emocional. En Efesios capítulo 5, verso 23-24, la iglesia en la tierra tiene un gobierno. Y fíjate que lo está dando en el contexto del matrimonio. Jesús lo pone para que nosotros lo entendamos. En el contexto del matrimonio, mirá lo que pone. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Qué es la iglesia? Su cuerpo. Porque Él es la cabeza. Y Él, Jesús, es el salvador de la iglesia. 24. Así que, ¿cómo la iglesia está sujeta a quién? A Cristo. Sí, sujétate. Voy a la iglesia. Bueno, sujétate. La iglesia está sujeta a quién? A Cristo. Si uno no se sujeta, ¿qué es? Rebelde. ¿Y cómo me sujeto, pastor, a la iglesia? Número 1, tener la palabra de Dios, la cual te da autoridad sobre Satanás, porque dice, someteos pues a Dios, significa vivir bajo el gobierno de Cristo Jesús, resistí al diablo y de ustedes huirá. Número 2, sujetate a la autoridad delegada que Dios estableció. La palabra de Dios dice, obedeced a vuestros pastores porque ellos velan por vuestras almas. Y no es una obediencia estúpida ni ciega. Es racional. Dice que nuestro culto a Dios es un culto con entendimiento de lo que hacemos, revelado por la palabra de Dios. ¿A cuánto le cuesta andar así y actuar de esa manera? A la mayoría. Entonces Jesús delega en ese mismo capítulo Jesús dice que Él estableció para su iglesia en todo el planeta apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, a los creyentes, para que hagan la obra del ministerio. Efesios 4, 11, 12. El mismo apóstol, en la misma carta.
Entonces tenemos una tarea, pero tenemos un gobierno al cual sujetarnos. Y la gran mayoría no quiere sujetarse, pero a su vez quiere tener autoridad sobre el diablo. El diablo se les mata de la risa. Es más, toma más fuerza todavía, porque sabe que estás actuando en desobediencia, rebeldía. Someteos pues a Dios. Y el verso anterior lo dice, ¿no? 23. Rapidito, por favor, el 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza ¿de quién? De la iglesia. Si querés discutir, anda a discutir con el Señor, no discutas con los pastores o con los líderes. Anda a discutir con Él. Si lo convences a Él, capaz que te manda a hacer otra Biblia según tu versión. Pero sabemos que no lo va a hacer, ¿verdad? Pero seguimos insistiendo en que nosotros queremos saber más que Dios. Entonces la cabeza que Cristo ha delegado y delega autoridad en todo el planeta, en todas las lenguas, todos los dialectos, todos los idiomas y los lenguajes, autoridades espirituales. Ahora, la iglesia que Jesús viene a llevarse es muy amada por Él. Verso 25. Maridos, amad, ya de paso, cañazo, ¿no? Maridos, que le dije que amad. Maridos, amad a vuestras mujeres. Así como, esa es la medida, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La iglesia del Señor, por la que Cristo muere, se entrega y muere. ¿Es una iglesia perfecta? ¿Es una iglesia inmaculada? ¿Es una iglesia 4 veces santa? No. Pero Él murió igual. Él ama a esa iglesia, imperfecta todavía. Él no ha cambiado su amor por ti, por mí. El tema pasa por nosotros, la no querer sujetarnos a la cabeza, a Él que nos ama de tal manera, y siempre la sacamos para los costados para tratar de justificar, no quiero saber nada. Cristo ama a la iglesia, y la amó, dice, hasta el fin. El amor que el Señor tiene por su iglesia, por los salvados, por los redimidos, los que Él ganó con su propia sangre, no tiene forma de expresarse con lenguaje humano. Tiene que tener en ti y en mí una revelación. Yo ya la he tenido. Saber cuánto me ama Dios. No se me ocurre, no se me pasa por la mente mandarme a mudar, abandonar el camino del Señor porque dice los riesgos que hay. No se me ocurre. Porque el amor de Dios me llena aún en mis momentos más duros, más difíciles, de mayor bajón y de mayor depresión. Y se lo digo por experiencia. El verdadero está aferrado, el que sabe cuál es la verdadera iglesia, está aferrado a la cabeza que es Cristo. Aún en los peores momentos. ¿Cómo querés tu 2023? Ahora, ¿cuál es la condición de la iglesia que el Señor viene a buscar? Verso 27. Viene a buscar una iglesia a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia. Wow. Ahora vienen las preguntas de los 3 millones. Que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese sin mancha. Yarrá y vámonos. Porque esta no es la iglesia sobre la tierra en este momento. Ni esta congregación ni ninguna. No hay ninguna congregación así, pero es la que Él viene a buscar. ¿Y sabes por qué se está demorando en venir? Esperando que nos arrepintamos y nos volvamos a la verdadera iglesia. Está esperando el verdadero arrepentimiento de todos los que nos llamamos hijos e hijas de Dios. Genuino arrepentimiento. Empezar a vivir en santidad. Acá adentro y allá afuera. Especialmente allá afuera. Por eso el Señor demora. Y lo dice la palabra en el libro de Pedro.
El Señor no retiene por sí la promesa, sino que es paciente para con nosotros. Y si alguno la tiene por tardanza, Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y no se estaba refiriendo a los de afuera. La carta estaba escrita a los creyentes, o a los llamados creyentes. ¿Usted cree que te arrepentiste una vez y ya nunca más tenés que arrepentirte de nada? La iglesia que el Señor viene a buscar está pasando en este momento, hermanos, por un proceso de limpieza. Hace unos añitos se empezó a acelerar marzo del 2020. El Señor empezó a acelerar la purificación de su iglesia. La iglesia del Señor en todo el mundo está en un proceso de limpieza y santificación, y se va a agrandar ese proceso. El Señor viene a buscar una iglesia ¿de qué característica? Santa y sin mancha. La mancha significa algo con dedo acusador. Dice la palabra, y lo vamos a ver, que los que van a entrar en su presencia, dice que están, como lo leímos recién en Apocalipsis, de vestidura blanca, que significa limpieza, pureza. El Señor vino y nos limpió con su sangre, nos lava a diario por su palabra. ¿Qué hacemos nosotros? Vamos y nos volvemos a enchastrar de vuelta, como el Señor les dijo a los cerdos, ¿no? Sí. Y los lavaban, los pulían, los dejaban, los perfumaban, y al rato estaban de vuelta en el chiquero, porque es su naturaleza. Y nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. No somos pecadores, tenemos una naturaleza que nos soltamos medio milímetro del temor de Dios, y vamos y nos largamos de nuevo con nuestros pensamientos sucios, nuestra lengua sucia, nuestras actitudes totalmente torcidas, nos acomodamos al mundo. Somos un demo. Por eso el Señor tiene paciencia con nosotros, porque la iglesia que Él viene a buscar tiene que ser primeramente transformada, y el Señor está apretando el acelerador para limpiar a sus hijos y a sus hijas, para que cuando Él venga no se quede ninguno aquí. Ahora, si vos tenés una idea personal en tu cabeza, tenés una mentalidad, obviamente que por más que te transmita a Dios un mensaje, como ya tenés una idea prefijada acerca de la iglesia, no lo va a recibir. Está encaprichado en que esa idea tuya es la más válida, y todo lo demás que Dios te hable no existe, ni que baje el propio Señor y se pare frente a tuyo a hablarte. Por eso hemos orado también hoy, para derribar todo argumento que está acá arriba, que se levanta contra el conocimiento de Dios, porque eso es peligrosísimo. Repito, por eso tantos abandonan el camino del Señor, por eso tantos no tienen la prioridad número uno a Cristo. Hay un montón de prioridades, cualquier cosa se vuelve una prioridad. Por eso venimos diciendo hace no sé cuánto que ustedes son valientes por estar aquí, y estamos gratos al Señor de que ustedes estén aquí, y yo estoy grato al Señor de que yo pueda estar aquí. Cuántas cosas que tuvimos que vencer, cuántas cuestiones vencer para poder estar en este lugar. Satanás no quiere todo el área demoníaca que se ha movido durante varios días, y todos los días se mueve sobre alrededor de tu vida, de mi vida, de mi hogar, con tal de que no podamos estar, para que no nos alimentemos y para que no sepamos esto que hoy estamos sabiendo. Satanás no quiere que lo sepa. ¿Por qué? Es fácil saber que por qué no quiere, porque así tienen los cristianos débiles. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Santiago escribieron eso, ya pasaba en aquel tiempo. El diablo busca tener a los débiles, o como oramos hoy, a los rezagados, a los que se van quedando para atrás, por lo que sea, por las razones más justificadas del mundo. Se van quedando, y es lo que hace el diablo, ¿no? Como león rugiente dice que está alrededor, buscando a quién. No puede devorarse a cualquiera. Él tiene que esperar que ese cristiano le dé el derecho legal de ir y morfárselo, porque se apartó del rebaño. Ya he dicho miles de veces que usted ve las documentales, y los depredadores
ven una manada y se fijan en uno. De entre cientos, él se fija. ¿En cuál se fija? Esperan al que está apartado, al que está lejos de la manada, o al que está débil, que tiene una herida, que está mal. ¿Y usted cree que el diablo no hace lo mismo? Si no dice la palabra, él está esperando que vos y yo nos debilitemos, que nos volvamos indiferentes, que nos volvamos apáticos, insensibles. Él está esperando eso y no lo hace de golpe. Él espera cuando estamos confiados de que viste que no pasó nada, viste que no sigo, viste que no hago, como que no pasa nada. Él espera el momento justo. Entonces, la revelación que Dios manda muchas veces no llega a nuestras vidas porque tenemos una idea prefijada, totalmente equivocada de qué significa ser iglesia. Tú y yo somos iglesia. Nosotros no venimos a la iglesia. Nosotros somos la iglesia afuera. Somos templo del Espíritu y en el lugar de trabajo vamos a ejecutar la iglesia. Pues la iglesia, hay gente que no viene al edificio llamado iglesia. Nosotros, la iglesia, vamos donde está la gente. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. No dijo, tráiganos a la iglesia. Después, cuando Jesús establece definitivamente la iglesia, dice, sí, reúnanse porque yo les voy a ministrar. Nosotros queremos que la gente venga a la iglesia. Si nosotros mismos no tenemos la noción correcta de que somos nosotros iglesia. Cuando alguien se acerca a ti, a mí, y vos tenés la conciencia correcta de que sos iglesia y Cristo es la cabeza, algo va a impactar en la vida de esa persona. Aunque sea en el momento o progresivamente, pero algo va a impactar, algo van a ver en vos, algo van a ver en mí, algo van a percibir que ellos están necesitando. Por eso el Señor no nos da trabajo, nos coloca en un trabajo, porque allí es el púlpito que espera, gente está esperando un mensaje. He enseñado esto miles de veces en este lugar. No pidas un trabajo. Si no tenés trabajo, pedí una posición. Y si ya estás en un trabajo, pedí que el Señor te posicione donde hay un alma o dos o tres que están esperando escuchar el mensaje de Cristo Jesús para ellos. Los que piden un trabajo muchas veces no reciben nada. O se meten de cabeza a trabajo que Dios nunca le dio. Cuando vos pedís un trabajo, pedí una posición. El Señor te va a colocar exactamente. Y si ya estás en un trabajo, Señor, ubícame en el lugar correcto. Alguien me está esperando. Alguien tiene que oír lo que yo tengo en mi corazón. Para eso estamos, para eso somos iglesia. No estamos en un laburo para generar dinero y para pasar bien y está todo bárbaro. No, los hijos de Dios estamos para otra cosa. Muchas veces salimos a pasear y hay alguien que nos está esperando. No, porque vamos a pasear, a descansar un rato. No dejamos de ser hijos ni dejamos el manto de la unción. Hay alguien que necesita que le diga, Dios te bendiga. Y después seguir descansando. Entonces, hay una visión equivocada en los últimos tiempos, bastante últimos tiempos, de que la iglesia tiene una visión de derrota, indiferente, como que es una cosa inútil, como que anda un tiempo y ya después no anda más. Y uno de los errores es ponerse a pensar de que todo se va a poner peor. ¿Cómo es posible pensar que todo se va a poner peor para los hijos de Dios si Jesús murió? Entonces, ¿para qué Jesús murió en la cruz? Sí, para los no hijos de Dios, para aquellos que no quieren saber nada con el Señor, para aquellos que no han recibido a Cristo como su Salvador, para ellos se va a poner peor. Nosotros vamos a pasar por el periodo, pero el Señor va a venir a libertar. El Señor va a proveer, el Señor va a sostener, el Señor va a guardar, porque el Señor no desampara a los suyos. Amén. Esta es solamente lo que te dice ahora, se nos fue la hora, es una introducción, nada más que una introducción. Acerca de en qué consiste lo que nosotros llamamos iglesia. Somos mucho más que un asistente a un lugar de reunión. Mucho, pero mucho, lejos, muchísimo más. ¿Por qué, pastores? Porque somos hijos del Altísimo, comprados con la sangre preciosa de Jesús. Por eso, si te parece poco eso, entonces no te lo vale nada. Recuerda, toda resistencia a tu crecimiento y crecimiento, toda resistencia al avance, toda resistencia a servir, a consagrarse al Señor, tiene un porqué, tiene una razón única. Satanás no te quiere ahí. Satanás te quiere débil,
Satanás me quiere debilitado, lejos, apartado, con un concepto errado de la iglesia. Pero ahora, hoy te vas a ir a tu casa con el concepto correcto. Que tú, él y yo somos iglesia. Llevamos la iglesia del Señor, porque el Señor va y nosotros la llevamos donde vamos. Y no significa estar con el arito, ¿no? Y con cara de... No. Significa luz, significa sabiduría, significa entendimiento, discernimiento de los tiempos, saber por qué estoy en tal lugar, qué estoy haciendo en este lugar, aparte de ganar dinero o aparte de hacer un trámite, qué estoy haciendo, quién hay acá, qué pasa acá. Soy iglesia. No soy iglesia solamente para recibir beneficios, para que el Señor me ayude, me sane, me prospere, me arregle la familia, me entregue a los hijos, no sé lo que sea. No soy iglesia para eso. Eso simplemente es parte de las añadiduras. Cuando uno se busca a Dios primeramente y su justicia y su reino, Dios se encarga de las demás cosas y se vienen por añadidura. Ese no es el tema. El tema es qué es lo que Dios me puso a hacer en esta tierra. ¿Quién soy yo sentado en este lugar? No importa en el nivel que hoy estés, pero Dios jamás concebirá su iglesia, ni va a venir a buscar una iglesia derrotada, deprimida, desalentada, vacía, hueca. No, Él va a venir a buscar una iglesia gloriosa. Y para eso primero la tiene que limpiar, porque Él no va a poner de su gloria en un vaso sucio. Por eso, todo trato que Dios tiene contigo hoy y conmigo es producto de esa limpieza. Para que van a ocurrir esas cosas grandes que hablamos, grandes cosas. Claro que son grandes, pero no entran ahora porque están en un espacio chiquitito así, en nuestro entendimiento. Estamos tan saturados de nosotros mismos que el Señor nos puede meter las cosas grandes. Para eso tenemos que tener una apertura grande, mentalmente, espiritualmente grande, para entonces, al ser limpio, lo que Él tiene de grande vaya a ocurrir de verdad. Ahora, no espere que el Señor termine de apretarse ahora a fondo, para entonces recién ahí, ahora entendí. No, es ahora. Más palabras que esta, ¿qué? ¿Te falta enseñanza? ¿Te falta enseñanza? ¿Te falta claridad? ¿Qué te falta? ¿Qué me falta? Obedecer. Me falta tomar conciencia definitiva y totalmente que yo no soy un creyente, no soy un asistente de una iglesia, no pertenezco a ninguna iglesia, no pertenezco a ninguna religión, no pertenezco a nada concebido por la mente humana, pertenezco al Altísimo. Y nada más, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros somos los perdidos, Él nos encontró. Yo no me encontré, vos no te encontraste con Jesús, Él se encontró con nosotros. Él ya lo había planeado. Ahora espera que tú y yo respondamos como hijos. Ponete de pie, por favor. Cambia tu mentalidad. Cambia. Es una decisión de la voluntad. Cambiar la mentalidad no es algo que viene por imposición de manos, ni porque te unjan, ni por nada. Cambia la mentalidad. La palabra vino. Y hoy no nos dio tiempo para seguirlo, veremos viernes que viene, Dios mediante. Hay algo que se llama revelación. Decir revelación. Revelación. Otra vez. Revelación. Revelación es correr el velo, sacar lo que estaba desconocido para mí. Eso es revelación. Pero no viene del intelecto, no viene de que yo sé y aprendí. Viene de algo que yo no sé, no aprendí, pero llega a mí y me cambia la vida. Así debemos vivir. Esa es la manera. Yo vivo en la presencia del Señor pidiendo y Señor ejecuta revelación en mí. No me dejes ciego, no me dejes sin entendimiento. Me prometiste, yo quiero quiero aprender y estoy aprendiendo. Yo lo que te vengo a soltar acá es algo que yo ya viví. Y el Señor anhela que tú crezcas de tal manera que puedas pasar al maestro que te enseña. Que la unción tuya sea mayor que la que yo tengo, que la pastora tiene. Es el deseo de Dios para tu vida. Pero para eso tienes que tomar conciencia de que sos iglesia. Porque si no, gracias a Dios que estás hoy, pero si no como tantos, voy si puedo, voy si tengo tiempo,
voy si me sopla el viento a favor, voy si se me mejoran las cosas. Como que venir acá, estás haciendo un favor a Dios. El favor no lo estamos haciendo a nosotros. Y más que favor, estamos atrayendo el reino de Dios sobre nuestras vidas. Por eso dice que somos más que vencedores. Y si somos vencedores, porque hay lucha. Si no, no seremos vencedores de nada. Y no dice vencedores, más que un vencedor todavía. Porque pertenecemos a Cristo. Ahora entras a tu casa. Y si vas a esa casa física, material, el espíritu del vencedor. Sobre situación cualquiera sea la que estés viviendo ahora. Hogareña, matrimonial, familiar, la que sea. Entras a tu casa. Y sabes que el Señor sale a través tuyo. Y toca incluso las cosas materiales de la casa. Mueve la atmósfera. Saca turbiedad, toda rareza. Él la saca. Como te dije al principio, al diablo no andes discutiendo con el diablo, no andes dialogando con Satanás. Si tomaste conciencia de quién son, mandalo donde cayó el avión. De plano. Ahora, claro, si estás sometido al Señor, si estás viviendo bajo la autoridad de la palabra, entonces sí, si no es imposible. Viviendo bajo la autoridad de la palabra, entonces dice, resistí al diablo. Hay una batalla. Y entonces dice, después de haber resistido, Él huye de nosotros. La iglesia del Señor es lo más grande que hay en la tierra. Por encima de todo gobierno humano, de los más poderosos, en la iglesia del Señor es la herramienta poderosa para redimir a la humanidad a través de Cristo Jesús. Por eso el Señor nos mandó predicar el Evangelio. ¿Usted me entiende que el Señor nos mandó predicar el Evangelio? Inclina tu rostro ahora. Habla un momento con el Señor. Y voy a repetirte algo que he dicho infinidad de veces. El Señor conoce tu corazón y el mío, sin importar los años, los meses que llevemos caminando con el Señor. Delante del Señor somos nuevecitos todo el tiempo. Delante del Señor somos nuevecitos todo el tiempo. No creas que porque supiste algo, aprendiste algo, ya está todo solucionado. No existe eso. Es nuevo. Es hecho nuevo. Es nuevo. Es nuevo. Cristo es la cabeza. Él es el que piensa, no nosotros. Y si nosotros nos dejamos enseñar por la cabeza, bueno, viviremos lo que la cabeza dicta. Y lo que la cabeza dicta es victoria. Pero también dice, renuncia a lo que permitiste que te gobernara. Te lleva y me lleva a la obediencia. Me lleva a la santidad. Me lleva al temor de Dios. Me enseña cómo vencer circunstancias, cómo resolver problemas, cómo pasar de circunstancias que no tenían solución, ahora ver la solución, porque es la cabeza del Señor la que piensa por mí. Es la cabeza del Señor la que piensa por nosotros. Y entonces cuando Él piensa, Él da la directiva correcta, Él da la orden precisa, Él sabe cómo hacer, cuándo hacer y de qué manera. Falta que nos sometamos, que nos pongamos bajo su autoridad, porque Él es la cabeza es la que manda. En este momento tu cabeza es la mía. Ha enviado el cerebro la orden para que estemos de pie, que estemos parados en actitud de oración. Es el cerebro, la cabeza que ha mandado la orden. No solo la voz del pastor que dijo ponete de pie, sino que es el propio cerebro, la cabeza es la que manda. Y cuando Cristo la cabeza manda algo, lo que manda es inmediatamente una acción correspondiente a esa orden que nos va a beneficiar. Que de alguna manera viene en bendición para nosotros. Transformado en bendición, aún lo malo, aún lo errado. Así que dale gracias a Dios en esta hora. Dale gracias a Dios en esta hora. Soy iglesia. Soy iglesia. No vengo a la iglesia, soy iglesia. Y la iglesia donde vaya, donde esté, porque Cristo es la cabeza de su iglesia.
Y como somos miembros de su cuerpo, dice, cada uno capacitación, llevamos dones que Él nos ha dado, herramientas espirituales para ser ejecutadas aquí dentro y fuera de aquí también. No somos cualquier cosa, no somos un número más, no somos alguien más, somos hijos del Altísimo. Dale gracias a Dios por eso. No te mires más como un simple miembro asistente. Mírate como un ungido de Dios, una ungida de Dios, un hombre y una mujer lleno del poder de Dios, sometido a la palabra del Señor. Y entonces recibirá la sabiduría que viene del Padre, que dijo que si a alguno le falta, que se la pida a Él. Y Él la va a dar abundantemente y sin reproche cuando la pedimos con fe. Padre, no sé cómo solucionar esto, no sé cómo resolver esta historia, no sé, pero tú sabes cómo hacerlo. Dame la sabiduría. ¿Qué va a hacer el Señor? ¿Te la va a dar? Te la va a dar porque quiere una iglesia victoriosa, no derrotada, no en vergüenza, no llevando el Evangelio de arrastro, sino que el Evangelio va siendo comunicado con poder y autoridad. Gracias, Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. ¿Qué sería de nosotros, Señor, sin tu palabra? Gracias, papá. Ayúdanos, Señor. Prepáranos para que cuando tú vengas nos puedas encontrar, Señor, sin arruga y sin mancha, Señor. Esa iglesia que tú dices que somos. Gracias, papá. Hermano, hermana, toma en tus manos lo que le has traído en forma de ofrenda o de diezmo y vamos a orar por la economía. Vamos a declarar lo que tú declares con tu lengua, con tu boca, eso va a ocurrir. Si oras con una mentalidad escasa o conforme a lo que ya tienes, va a ocurrir. Pero si oras conforme a anhelar algo grande, a anhelar cosas mayores, el Señor dice amén. Y a través de la ofrenda y del diezmo, sabemos que hay restauración. Dice su palabra, si tienes algo contra alguno de tus hermanos, trae tu ofrenda, déjala aquí adelante, arréglate con tu hermano, pide perdón, restáurate, y ven así y presenta la ofrenda. El Señor me hablaba de eso ahora. Así que públicamente aquí adelante le pido perdón a cada uno de mis hermanos si les he fallado. Les pido perdón, sea quien sea. Amén. Porque sé que hay restauración a través de la obediencia, a través de la ofrenda, a través de los diezmos. Allí preséntate delante de Él. No le dé lugar al diablo, porque así no se va a perder la bendición. Y es para ti mismo. Amén. Amén. Así que toma en tu mano lo que le has traído y vamos a declarar esa prosperidad que nos ayuda, sí, Señor. Pero ese 90% que nos queda en el bolsillo, que sea Él ministrándolo, para que no seamos deudores, para que no estemos debiendo a uno o a otro, sino que ese 90% también sea buen ministrador. Que el Señor nos enseñe mayordomía para poder saldar las cuentas donde quiera que estemos. Señor, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por estos principios financieros que tú nos enseñas para no ser deudores. Gracias por estos principios que tú nos enseñas para perdonar, para ser restaurados a través de la ofrenda, a través de los diezmos. Gracias. Gracias, Señor, porque sé que hay restauración en cada uno de nuestros hermanos, Señor. Señor, gracias. Lo presentamos delante de ti, Señor. Encárgate, Señor amado, de aquellas cosas que queremos hacer por delante, en proyectos, e ideas, o negocios que queremos poner, Señor amado, pero necesitamos tu guía, necesitamos tu orientación, Padre, porque sabemos que si tú estás allí en medio, en nuestros proyectos, ideas o negocios, todo va a salir bien, Señor. En
como decía la palabra el otro día, y todo te saldrá bien. Señor, gracias. Gracias, Señor. Te lo damos, Señor amado, con gozo, con alegría, sabiendo que tú respaldas, Señor amado, ese 90% que nos queda en la economía, Señor. Gracias, papá. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Pasa si quieres pasar. El Señor se hace cargo. El Señor responde. La bendición te va a seguir, dice. Gracias, Señor. Eres bueno. Gracias, Señor. Enséñanos aún, Padre Celestial, para poder dar, para poder enseñarnos a otros. En el nombre de Jesús. Por mi pecado. Sin merecerlo, mostraste tu amor a través de la cruz. Gracias, Padre. Gracias por amarnos tanto. Gracias. Precioso Jesús, gracias. Gracias, Jesús. Sin merecerlo, Gracias, Jesús. amor a través de la cruz. Gracias, Jesús. Tomen su asiento un momentito antes de... Hay unas cosas que son importantes, como dije, no las comunes, sino cosas importantes que todos tienen que saber. La mayoría lo sabe, pero otros no lo saben. En este caso, por ejemplo, la hermana Valeria, la hermana Carol, han creado el nuevo logo que va a tener la congregación, tanto en las páginas como en los papeles membretados oficiales para los trámites frente a entidades de gobierno. Ahí lo voy a poner en pantalla. ¿Lo tenés a mano? ¿Sí? Ahí se ve un poquito el color, no se ve claramente, pero ese es el nuevo logo, que después ya te lo voy a ver con más colorido en la página de la iglesia, y nos va a identificar en las redes sociales y también cuando tengamos que hacer trámites frente al gobierno, o el municipio, o el área que sea. Estamos muy agradecidos a Valeria y a su hermana, y yo quiero que usted le dé un fuerte aplauso, pues se lo merece. Hemos honrado a reconocerla a ambas por este trabajo que están haciendo. No estamos discriminando a nadie ni dejando a nadie de lado. Sí. A veces uno se olvida de agradecer, pero quiero decirles también que es bueno reconocer a aquellos que trabajan y sirven en secreto o no son tan evidentes, tan públicos. Amén. Lo manda a hacer la palabra de Dios. Y la palabra dice que honra. Gracias, Vale. Poneme el aviso de las reuniones que van de las de hoy y el resto de los viernes. A partir de ahora, pase la voz. Todavía, el viernes que viene, ¿sí? Tenemos la última reunión del año, con celebración. Venga con lo mejor, véngase preparado, traiga su vida entera, no deje parte. Tráigase a alguien nuevo, tráigase a alguien que no conoce al Señor, ¿sí? Tráigaselo con usted y traiga su mejor ofrenda. Conságrese al Señor en el altar. Prepárese en esta semana. El martes a la misma hora de siempre, a las 19, y el viernes 30 tendremos la última reunión con celebración en este lugar. Va a encontrarse con una sorpresa bastante grande y agradable. Y luego en enero, tal como dice ahí, vamos a continuar los viernes. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Levanten su mano. Pero venga, no se quede. Como vino hoy, venga y tráigase a otro. Especialmente hay muchos de vacaciones que ya se fueron de vacaciones, ya adelantadas. Entonces,
por enero, solo por enero, vamos a tener, en vez de los sábados, los viernes. Le vamos a dejar sábado y domingo para que diga, para que no salga con el cuento de la familia. Anda las patadas, pero está mi familia. Le vamos a dejar sábado y domingo para que usted celebre y disfrute con su familia, se puede salir a pasear. Amén. No escuché bien, acá sí. Amén. Entonces acuérdense de pasar este banner, lo van a encontrar en la página, lo van a encontrar en los grupos, páselo a sus contactos, ¿sí? Hágalo correr, especialmente aquellos que no suelen entrar a los grupos, a gente nueva, pásele, o a gente que usted le habló de Cristo, pásele el aviso de que durante el viernes que viene y después durante todos los viernes de enero tenemos reuniones a las 7 de la tarde. ¿Amén? Amén. Poneme el otro banner del banco. En el banco de alimentos de nuestra congregación seguimos recibiendo alimentos perecederos y no perecederos y demás elementos de primera necesidad para ayudar a personas en situación de necesidad real. El Señor no te dejará sin recompensa. Amén. Por eso pusimos esa canasta ahí, para que vayamos supliendo toda necesidad con nuestras donaciones, vamos supliendo necesidad de gente que está atravesando por momentos difíciles en este momento. ¿Amén? Amén. ¿Dice amén porque sí o amén de verdad? Bien. ¿Está contento? ¿Cuántos amargados hay aquí ahora? Algunos está dudando, levantaré la mano. ¿Está contento? Pero póngase de pie, diga gloria a Dios, celebre a Dios, celebre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Celebre, hijo, hija de Dios, no miembro de la iglesia, hijo, hija de Dios. Predique el Evangelio, predique el Evangelio, predique el Evangelio, predique el Evangelio. Lo que Dios hizo contigo, que pueda pasar en la vida de otro. Recordá cómo tú llegaste a este lugar. ¿Sí? ¿Recordás cómo llegaste a este lugar? ¿Recordás cómo llegaste a este lugar? ¿En qué condiciones llegaste a este lugar? ¿Estás diferente? Hay otro que espera lo mismo. Padre, nos vamos de este lugar con esa certeza, pero también con esa responsabilidad, que hay gente ahí afuera que va a recibir un 2023 en amargura, en tristeza, en temor. Pero nosotros, Señor, tenemos el mensaje salvador, el mensaje que nos trajo a nosotros la esperanza de la vida eterna, el mensaje liberador, Señor, del pecado, de la maldad, de la esclavitud. Señor, ese mismo mensaje saldrá a través de nuestra boca para anunciar que el Señor vive, es real y que hay esperanza para este mundo perdido, para esta sociedad en la que nos movemos. Padre, Señor, seguimos declarando, Señor amado, que nosotros te celebramos a ti y no fiestas que el mundo celebra. Te celebramos a ti porque tú eres digno las 24 horas de cada día de ser celebrado, de ser exaltado. Padre, gracias, Señor amado. Guarda nuestra vida, nuestros hogares al salir de este lugar y durante estos días siguientes hasta llegar a tu casa el próximo martes. Papá, te damos gracias. Gracias por tu eterna bondad, por tu infinito amor. Gracias, bendito Papá. En el nombre que es sobre todo nombre. Gracias por la sanidad de nuestros cuerpos. Gracias por la sanidad de las emociones. Gracias por la libertad de toda carga y de todo peso. Gracias. Amén. Amén y amén.